Rafael Almeida, un joven de cabello bien cortado y ropa de marca que reflejaban su estatus de heredero en Belo Horizonte, entró al hospital público con el brazo lastimado. El dolor pulsaba, pero lo que realmente lo impactó fue el caos que lo rodeaba. El ambiente estaba impregnado de un desespero palpable, donde la fragilidad de la vida contrastaba con la frialdad de las paredes blancas y del suelo de cerámica. Apenas cruzó la puerta, fue absorbido inmediatamente por una escena de agitación. Una madre, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro pálido, sostenía a su pequeña en brazos, quien tenía fiebre alta y casi no tenía fuerzas. «Por favor, mi hija está ardiendo de fiebre. Alguien ayude». La voz de la mujer, casi un grito, resonaba en el abarrotado vestíbulo. Rafael se detuvo un momento, sintiendo la urgencia de aquella situación. Su instinto era alejarse, regresar a la comodidad de su vida cotidiana, pero la escena frente a él lo mantenía cautivo. Se preguntaba qué hacía allí, en un lugar tan distante de su realidad. «Este no es un lugar para mí», pensó, mientras su mirada se desvió hacia la niña, cuya fragilidad era desconcertante. Intentó acercarse al mostrador de triage, donde una recepcionista tecleaba sin mirar hacia arriba, inmersa en su tarea, como si el mundo a su alrededor no existiera. A su lado, un trabajador herido, con la camisa manchada de sangre, trataba de mantenerse en pie, ahogando los gemidos de dolor. «Solo necesito algunos puntos. No va a demorar», murmuró, con una voz temblorosa y casi inaudible. Rafael sintió un creciente malestar al darse cuenta de que, en ese momento, el dolor del hombre parecía más intenso que el suyo. «Él está peor que yo. ¿Realmente nadie lo va a atender?». La indignación comenzaba a ocupar un lugar en su corazón, pero aún se veía ofuscada por la incomodidad de ser un intruso en ese ambiente. La situación se agravó cuando un anciano entró en la fila, jadeando, con las manos temblorosas sosteniéndose el pecho. «Ayuda, no puedo respirar», consiguió balbucear antes de que su cuerpo cediera y cayera, el sonido de su cuerpo golpeando el suelo resonando como una alarma. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. El caos y el desespero a su alrededor parecían intensificarse, como si cada grito, cada súplica, fuera una acusación silenciosa contra su propia ignorancia. ¿Cómo puede estar pasando esto en un hospital? No lograba entender cómo un lugar destinado a curar podía transformarse en un campo de batalla. El ambiente se volvía cada vez más sofocante, y Rafael respiró hondo, intentando adaptarse a aquella nueva realidad. Observó a la mujer con la niña, que ahora estaba arrodillada en el suelo, implorando por ayuda, y al trabajador herido que parecía perderse en la multitud. El desespero de aquellas personas comenzó a resonar en su mente, cada grito un recordatorio de su propia suerte. El dolor en su brazo parecía insignificante ante el sufrimiento colectivo que lo rodeaba. Rafael se sentía como un observador en un mundo que no le pertenecía, pero que, de alguna manera, comenzaba a tocarlo de manera profunda. Mientras el tumulto se desarrollaba, Rafael se dio cuenta de que estaba inmerso en una realidad que desafiaba su comprensión. Estaba allí, rodeado de vidas que imploraban atención y cuidado, mientras su propio dolor se convertía en una mera nota al pie en medio de aquella sinfonía de aflicción. La culpa comenzó a instalarse en su corazón. Ya no podía ignorar lo que veía. El hospital, lugar que debería simbolizar la esperanza, se convertía en un espejo cruel que reflejaba sus propias incertidumbres y privilegios. Y así, con cada grito, cada pedido de ayuda, la vida de Rafael cambiaba, lentamente, pero de manera irrevocable. La atmósfera en el hospital era tensa, casi palpable, mientras Rafael se veía rodeado por gritos y el desespero de personas que luchaban por atención médica. Observó a una mujer desmayarse en la fila, su cuerpo cayendo pesadamente al suelo, y el pánico se esparció como fuego en paja seca. Los médicos, con rostros marcados por el cansancio, corrían hacia la mujer, pero la escena que se desarrollaba ante él era un retrato sombrío de un sistema al borde del colapso. Una médica, con el cabello recogido en un moño desordenado, comenzó a gritar órdenes. «Preparemos el desfibrilador. ¡Rápido!», bramó, su voz cortando el caos como un cuchillo afilado. Rafael sintió que su corazón se aceleraba. Estaba acostumbrado a ambientes controlados, donde el dolor y el sufrimiento eran la excepción, no la regla. Pero allí, en el centro de la emergencia, todo parecía un campo de batalla, y no sabía cómo sentirse. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró para sí mismo,
su estómago retorciéndose al presenciar la lucha por la vida de aquella mujer. Recordó su propio brazo lastimado, una herida insignificante comparada con el desespero que lo rodeaba. Pensar que estaba allí por un simple accidente parecía ridículo ante la angustiante realidad que veía. Mientras observaba a la médica y su equipo luchar para estabilizar a la mujer desmayada, Rafael notó a un trabajador herido a su lado. Apenas podía mantenerse en pie, su piel pálida y el rostro cubierto de sudor. «Solo necesito algunos puntos. No va a demorar», murmuró el hombre, su voz débil y temblorosa, como si cada palabra fuera un esfuerzo monumental. Rafael sintió un nudo en la garganta. El trabajador parecía al borde de la muerte, pero seguía esperando, resignado. «Él está peor que yo. ¿Será que nadie va a atenderlo?», pensó, sintiéndose cada vez más impotente. Se dio cuenta de que, allí, su dolor era una gota en el océano del sufrimiento que lo rodeaba. La urgencia de la situación era abrumadora, y aún así, él estaba siendo tratado con privilegios que tantas otras personas no recibían. De repente, un anciano se desmayó en la fila, sus manos aferrándose al pecho mientras jadeaba. «Ayuda, no puedo respirar», logró susurrar, su voz casi inaudible en medio del clamor. Rafael sintió un escalofrío en la espalda. ¿Cómo podía estar sucediendo esto en un hospital? Un lugar que debería ser un refugio, un espacio de sanación, se había convertido en un escenario de desespero. Se permitió dar un paso adelante, pero pronto dudó, paralizado por la incertidumbre. ¿Qué podría hacer? No era médico, no tenía formación para ayudar. La impotencia lo envolvía como un pesado manto. «¿Por qué mi dolor es más importante que el de ellos?», pensó, sintiendo el peso de la culpa instalarse en su pecho. Mientras intentaba procesar todo eso, la mujer desmayada comenzó a ser reanimada, y el ambiente a su alrededor parecía girar. Rafael se vio siendo arrastrado por alguien. Era su padre, Jorge, que había llegado con su habitual aura de autoridad. Con seguridad y asistentes, Jorge avanzó por la emergencia con una mirada decidida. «Mi hijo no va a esperar en esta locura. Llévenlo a una sala ahora», ordenó, su voz resonando entre las paredes del hospital. Rafael se sintió avergonzado. «Padre, esto está mal. Estas personas necesitan más que yo», protestó, pero sus palabras se perdieron en medio del tumulto. Jorge no parecía escuchar. Insistió en llevar a Rafael a una sala particular, como si fuera un derecho innegociable. Rafael, por su parte, se sentía como un intruso en su propio privilegio. Tan pronto como fue acomodado en un espacio tranquilo, la culpa lo consumió. Escuchaba los gemidos de dolor del lado de afuera, y cada sonido era un recordatorio de la realidad que intentaba ignorar. «¿Por qué mi dolor es más importante que el de ellos?», repetía mentalmente, mientras la vida del hospital se desarrollaba más allá de las paredes de aquella habitación. El contraste entre su comodidad y el sufrimiento a su alrededor era insoportable. Rafael sintió una ola de indignación y confusión. Estaba tan alejado de la realidad de esas personas, pero ahora, más que nunca, quería entender. Quería conectarse con ese sufrimiento. Algo dentro de él estaba a punto de cambiar, aunque aún no sabía de qué forma. Ahora más consciente del caos a su alrededor, Rafael decidió buscar a Lucas, su amigo de la infancia que trabajaba como enfermero en el hospital. Necesitaba respuestas, una visión más clara sobre lo que realmente estaba sucediendo en ese lugar, que debería ser un refugio de curación, pero que, en verdad, parecía un campo de batalla. Al atravesar los pasillos ruidosos y mal iluminados, Rafael se sintió como un extraño en su propia ciudad. El ambiente estaba impregnado de un olor a desinfectante, pero lo que más lo impactaba era el hedor de la desesperanza que flotaba en el aire. Finalmente, encontró a Lucas en una sala de triaje improvisada, rodeado de papeles, pacientes y un teléfono que no paraba de sonar. Su amigo parecía exhausto, sus ojos cargando el peso de noches sin dormir y la frustración de un sistema que parecía estar desmoronándose. «Rafa», exclamó Lucas al alzar la vista. «¿Qué haces aquí?». El tono de su voz era una mezcla de sorpresa y preocupación. «Yo necesitaba entender. Esto no puede ser normal, Lucas». «¿Qué está pasando?», preguntó Rafael, la inquietud evidente en su mirada. Lucas suspiró, ajustándose la corbata que ya no estaba en su lugar. «La realidad es brutal, amigo. Esto es así todos los días. Falta de recursos, equipos rotos, y nosotros, los profesionales de la salud, siempre estamos sobrecargados. Las personas no solo mueren de la enfermedad, mueren esperando atención». Rafael tragó en seco, sintiendo un nudo formarse en su garganta. «¿Pero y los pacientes? ¿No hay nada que se pueda hacer?». «Hacemos lo que podemos, pero el sistema es fallido. Mira a tu alrededor.
Las personas están en fila, y muchas veces, ni siquiera tienen un médico para evaluarlas. Es deshumano. Lucas gesticuló con las manos, visiblemente irritado. Ayer, una mujer estuvo esperando 2 horas antes de recibir atención. Cuando finalmente la atendieron, ya era demasiado tarde. Rafael sintió una ola de culpa. Sabía que la vida que había llevado hasta ese momento lo había alejado de la realidad de muchos. Yo no puedo ignorar esto. Necesito hacer algo, dijo, su voz más firme ahora. Si realmente quieres ayudar, no te rindas a medio camino. Esto no es una cuestión sencilla, Rafael. Es un problema estructural, advirtió Lucas, su expresión seria. Tu dinero puede que no sea suficiente para cambiar esto, pero tu voz puede tener un impacto. Esas palabras resonaron en la mente de Rafael, que comenzaba a comprender la profundidad de la crisis que enfrentaban. Miró a Lucas, observando el agotamiento en sus ojos. ¿Y si me involucro? ¿Si utilizo mi privilegio para luchar por cambios? No es solo eso, Rafa. Necesitas estar preparado para la resistencia. Las personas que están en el poder no quieren cambios. Ellos se benefician del sistema tal como está, y puedes convertirte en un blanco. Lucas hizo una pausa, su mirada perdida por un momento. Pero es necesario tener coraje. Rafael asintió, sintiendo la determinación crecer dentro de sí. No puedo quedarme parado sabiendo que esto está sucediendo. No puedo ignorar las voces que están siendo ahogadas. Entonces, hazlo de la manera correcta. Involúcrate, pero no te dejes llevar por el desespero. Necesitas entender que esta lucha es larga y difícil, aconsejó Lucas, ya preparándose para atender a otro paciente. Mientras Rafael se alejaba, la realidad que acababa de descubrir lo perseguía. No era solo un espectador, tenía un papel que desempeñar. En su mente, las palabras de Lucas reverberaban. Las personas mueren esperando. No podía permitir que eso continuara. La determinación de Rafael crecía, pero también crecía la ansiedad sobre lo que estaba a punto de enfrentar. Con el corazón pesado, pero resuelto, sabía que su jornada apenas comenzaba. La transformación que buscaba no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar. Con cada paso que daba, la imagen del hospital y de las personas desesperadas permanecía viva en su mente, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Rafael, ahora inmerso en la brutal realidad del hospital público, sentía la urgencia de actuar. Después de sus conversaciones con Lucas y el impacto que las historias de dolor y negligencia tuvieron sobre él, decidió que no podía quedarse parado. Comenzó a reunirse con activistas y profesionales de la salud, buscando entender la magnitud de la crisis que enfrentaban. Esa mañana, estaba ansioso al entrar a la sala de reuniones improvisada, donde diversos rostros cansados, pero determinados, lo esperaban. Los activistas, todos con una mirada seria y una expresión de esperanza mezclada con escepticismo, fueron recibiendo a Rafael como un nuevo aliado, pero no sin cuestionar sus intenciones. Mientras se sentaba, el clima estaba tenso, y una mujer de cabellos canosos, vestida con una camiseta con un lema de protesta, comenzó a hablar. ¿Crees que tu dinero va a cambiar algo? Esto es un problema estructural, dijo con firmeza, cruzando los brazos. Rafael, un poco intimidado, respondió, no solo quiero donar dinero, quiero cambiar esto. Veo lo que sucede aquí, no puedo cerrar los ojos. Otro activista, un hombre con un semblante desgastado, intervino. Las personas no tienen idea de lo que pasa tras bambalinas. No se trata solo de más dinero, es un sistema que está roto, y aquellos que están en el poder no quieren que esto cambie. Con el corazón acelerado, Rafael comenzó a compartir sus propias experiencias en el hospital, como el desespero que sintió al ver personas sufriendo sin atención. Estaba decidido a escuchar las historias de todos allí, y poco a poco, el ambiente comenzó a caldearse. Las voces empezaron a entrelazarse, y pudo sentir la resiliencia de ellos. Necesitas entender que esto no es solo una cuestión de recursos, es una cuestión de política y poder, dijo la mujer, su voz cargada de emoción. Las personas mueren esperando, mientras otros lucran con su dolor. Rafael asintió, comprendiendo la profundidad de la situación. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Un joven, que hasta entonces se había mantenido en silencio, finalmente se pronunció. Necesitamos más que apoyo financiero, necesitamos movilización, personas dispuestas a exponer la verdad. Y tú, Rafael, tienes una plataforma que puede ayudar. En ese momento, Rafael se dio cuenta de que podría hacer más que solo recaudar dinero. Podría convertirse en la voz de todos aquellos que estaban silenciados. Intrigado y decidido, comenzó a trazar un plan para organizar un evento que no solo recaudara fondos, sino que también concientizara a la población sobre la crisis en el sistema de salud. Sin embargo,
La resistencia no tardó en aparecer. Cuando Jorge, su padre, se enteró de la implicación de Rafael con los activistas, sintió la necesidad de intervenir. Era una tarde calurosa cuando Jorge llegó a la oficina de Rafael. Su expresión era una mezcla de preocupación y decepción. «Rafael, te estás metiendo donde no debes. Esto va a acabar mal», advirtió Jorge, con su voz firme y autoritaria. Rafael se levantó, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. ¿Y qué debería hacer? ¿Fingir que no vi nada? «Estas personas están sufriendo, padre. No entiendes las consecuencias. Este tipo de activismo puede arruinarte», insistió Jorge, tratando de hacer que su hijo viera lo que él consideraba la realidad. «¿Y qué es peor? ¿Arruinar mi vida o ignorar el sufrimiento de tantos?», respondió Rafael, su voz elevada, ahora llena de convicción. «No puedo quedarme parado». La conversación se intensificó, y Rafael se dio cuenta de que su privilegio podría ser tanto una herramienta como un obstáculo. Era consciente de que, aunque tenía recursos, eso también lo convertía en un blanco. Pero, por otro lado, tenía la oportunidad de hacer la diferencia. Después de ese diálogo tenso, Rafael volvió a reunirse con los activistas, ahora cargando la presión de una elección que podría cambiar el rumbo de su vida. Estaba decidido a seguir adelante, incluso si eso significaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. A lo largo de las semanas siguientes, Rafael trabajó incansablemente en la organización del evento, convocando a personas y movilizando a la comunidad. Su esfuerzo no pasó desapercibido y, incluso frente a amenazas y desafíos, su determinación solo creció. Recordó las palabras de Lucas: «Si vas a hacerlo, no te desanimes a mitad de camino». Y así, Rafael se preparaba para la batalla que se avecinaba, consciente de que la lucha por la justicia sería larga y desafiante, pero también transformadora. Estaba finalmente listo para enfrentar el sistema que, durante tanto tiempo, había ignorado. Rafael estaba decidido a hacer la diferencia. Después de días sumergido en la brutal realidad del hospital público, se dio cuenta de que las palabras no eran suficientes. Se necesitaba una acción concreta. Así que decidió organizar un evento para recaudar fondos y concientizar a la población sobre la crisis que asolaba el sistema de salud. Quería que la gente entendiera que no se trataba solo de números o estadísticas, sino de vidas humanas siendo ignoradas. En la mañana del evento, Rafael estaba nervioso, pero su determinación era palpable. El lugar elegido era una antigua casa de eventos que, a pesar de su decadencia, aún exudaba un encanto nostálgico. Miró alrededor, observando las mesas decoradas con flores silvestres y los carteles que él mismo había hecho, clamando por cambios. El sonido de las conversaciones llenaba el aire, mezclado con el aroma de café fresco. Cuando llegó el momento de su discurso, Rafael sintió el corazón acelerarse. Subió al escenario, las luces del lugar centradas en su rostro. La audiencia se silenció, y él respiró hondo. «Gracias a todos por estar aquí hoy. Lo que estamos haciendo no es solo un evento de recaudación, sino un grito de auxilio por aquellos que no tienen voz», comenzó, su voz firme, pero cargada de emoción. «No se trata de dinero, se trata de vidas, y cada una de ellas importa», continuó señalando al público. «No podemos seguir cerrando los ojos ante la realidad que se desarrolla todos los días en nuestras ciudades. Personas muriendo a la espera de atención, familias desgarradas por la falta de recursos. Esto tiene que cambiar». Al escuchar sus palabras, algunas personas en la audiencia comenzaron a emocionarse. Rafael vio a una mujer con lágrimas en los ojos y a un hombre de edad avanzada asintiendo con la cabeza, como si sus palabras resonaran con sus propias experiencias. Se sintió fortalecido por eso y continuó: «Unámonos y hagamos ruido. Necesitamos exigir que nuestros gobernantes y empresarios dejen de tratar la salud como un producto y empiecen a ver al ser humano como prioridad». El discurso fue recibido con aplausos y gritos de apoyo. Rafael bajó del escenario con la adrenalina pulsando en sus venas, sintiendo que había plantado una semilla de esperanza. Sin embargo, cuando revisó su celular, una notificación llamó su atención. Era un mensaje anónimo, enviado en medio del frenesí del evento. El mensaje decía: «Cuidado con donde pisas, no sabes con quién te estás metiendo». El corazón de Rafael se disparó. La amenaza le parecía vacía, pero al mismo tiempo, no podía ignorar el peso que conllevaba. Cerró los puños, decidido a no dejarse intimidar. «Si me están amenazando es porque estoy en el camino correcto», pensó, con la convicción de que su lucha era justa. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero la urgencia de la situación y la necesidad de cambio lo impulsaban hacia adelante. Mientras el evento continuaba,
Rafael se mezcló con el público, conversando con las personas, escuchando sus historias y recolectando promesas de apoyo. Vio a un grupo de jóvenes acercarse con expresiones de determinación. «Estamos contigo, Rafael», dijo una de las jóvenes, con los ojos brillando de esperanza. «Queremos ayudar a difundir tu causa». «Eso es increíble. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir», respondió Rafael, sintiendo que su energía se renovaba. «Juntos, podemos hacer la diferencia». El evento fue un éxito, y Rafael salió de allí con una sensación de realización. Sin embargo, el mensaje anónimo martillaba en su mente. Sabía que la lucha apenas comenzaba y que tendría. Rafael se acercó, sintiendo la urgencia del momento. «Lucas», llamó, su voz temblando. «¿Qué pasó?» Lucas abrió los ojos lentamente, esforzándose por enfocar la vista. «Rafa, no te preocupes por mí, solo estoy cansado. El trabajo aquí es una locura. Eso no es solo cansancio. Estás enfermo. Necesitamos un médico», dijo Rafael, dejando que la frustración comenzara a asomarse en su tono. No podía creer que su amigo, alguien que dedicaba su vida a ayudar a los demás, estuviera ahora cayendo en las garras del mismo sistema que tanto criticaba. «Ya llamé a un médico, pero ¿sabes cómo es aquí?», respondió Lucas, con una sonrisa cansada. «Siempre es así. No se puede esperar que todo funcione perfectamente». La angustia de Rafael creció. «Pero no puedes continuar así. Mira cómo estás. Esto no es normal, Lucas. Mereces más que esto. Yo elegí esto, Rafa. Cada vez que atiendo a una persona, siento que estoy haciendo la diferencia, aunque sea pequeña», replicó Lucas, pero su expresión mostraba que la lucha estaba pesando mucho sobre sus hombros. «Pero no puedo seguir así por mucho tiempo. Estoy al límite». Rafael se sentó al borde de la cama. La dolorosa visión de Lucas en esa situación lo torturaba. Siempre admiró la determinación de su amigo, pero ahora se sentía impotente. «¿Y si te digo que voy a hacer algo, que voy a luchar para que estas condiciones cambien?» Lucas lo miró a los ojos, la esperanza mezclada con la incertidumbre. «Si estás hablando en serio, no te rindas, ¿ok? Esta lucha es larga y llena de obstáculos. No es solo una cuestión de dinero, es un sistema entero que necesita cambios». Rafael asintió, sintiendo que la determinación crecía dentro de él. «No voy a rendirme. Mereces un entorno de trabajo seguro, y la gente aquí necesita atención digna. No se trata solo de ti o de mí, se trata de todos». Mientras conversaban, una enfermera entró en la sala, interrumpiendo el momento. «Disculpen, pero necesitamos que se aleje un poco. Tenemos que hacer algunos exámenes», dijo, con voz profesional, pero visiblemente cansada. Rafael se levantó, pero su mente estaba en un torbellino. Se apartó, observando cómo rodeaban a Lucas los profesionales de la salud, pero la preocupación no lo dejaba. Quería hacer algo, quería actuar, pero ¿cómo? Recordó a la madre de la mujer que se había desmayado en la emergencia, y cómo su situación también era crítica. La interconexión entre las vidas y los desafíos oscilaba en su mente como un eco. Días después, mientras visitaba a Lucas nuevamente, vio algunas carpetas dejadas en una mesa cercana a la cama. Una curiosidad lo dominó y se acercó para echar un vistazo. Lo que encontró allí hizo que su corazón se disparara. Documentos que revelaban una serie de maniobras financieras y negligencias en el hospital, donde el nombre de su padre, Jorge, aparecía en varias páginas, involucrado en decisiones que priorizaban el lucro en detrimento del cuidado de los pacientes. «No puede ser», murmuró Rafael para sí mismo, sintiendo una ola de ira y traición. Miró a Lucas, que se estaba recuperando lentamente, sin saber de la tormenta que se formaba en la mente de Rafael. «¿Rafa?», preguntó Lucas, notando la expresión en el rostro de su amigo. «¿Qué pasó?» «Lucas, yo encontré algo que puede cambiarlo todo», respondió Rafael, la voz tensa. «Mi padre está involucrado en toda esta corrupción. Esto es mucho más grande de lo que pensé». Lucas frunció el ceño, preocupado. «Necesitas tener cuidado, Rafa. Esto puede ser peligroso». «Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. La gente necesita saber la verdad», exclamó Rafael, la determinación apoderándose de él. «Y no puedo dejar que esto siga sucediendo». Rafael estaba en un estado de fervor, la adrenalina pulsando en sus venas mientras se preparaba para el enfrentamiento que había imaginado durante tanto tiempo. Había reunido valor tras descubrir la conexión de su padre con las fallas del sistema de salud, y ahora, finalmente, era hora de confrontarlo. La oficina de Jorge era imponente, con muebles de madera oscura y una vista deslumbrante de la ciudad, pero Rafael sentía que aquel lujo no era más que una fachada para la corrupción que escondía detrás. Entró, y Jorge, que estaba sentado a la mesa,
Levantó los ojos de un documento que analizaba. La mirada del padre era de sorpresa, pero pronto se convirtió en una expresión de frialdad. «Rafael, ¿qué haces aquí?», indagó Jorge, su voz cargada de incredulidad. «Vine a hablar sobre lo que estás haciendo con el hospital, padre», respondió Rafael, su voz firme, pero con un temblor de emoción. «Sé sobre los contratos, sobre lo que estás haciendo con los fondos que deberían ir para los pacientes». Jorge cruzó los brazos en una sonrisa sardónica formando en sus labios. «No entiendes cómo funciona el mundo, hijo mío. Así son los negocios. El dinero, la influencia, todo eso es lo que importa». «¿Negocios?», dijo Rafael, el desprecio goteando de sus palabras. «Esto está matando personas. Aquella mujer que se desmayó, el anciano que colapsó. Estás más preocupado por el lucro que por sus vidas. No seas ingenuo, Rafael. ¿Crees que cambiar todo de la noche a la mañana resolverá algo? El sistema es así, y no puedes simplemente entrar y querer cambiar todo porque te sientes mal por algunas personas», replicó Jorge, su voz volviéndose más intensa. Rafael respiró hondo, sintiendo que la ira crecía dentro de él. «¿Y si expongo todo? Si le cuento a la prensa lo que estás haciendo, ¿realmente crees que puedes amenazarme y quedarte impune?». Jorge se levantó, su figura imponente proyectando una sombra sobre Rafael. «Te estás metiendo donde no debes. Si haces eso, cortaré todos tus recursos. No tendrás cómo mantenerte y te arrepentirás profundamente. No me importa lo que puedas quitarme», declaró Rafael, la determinación en sus ojos reflejando la luz que ahora ardía en su interior. «Lo que importa es que las personas están sufriendo por tu culpa y no puedo quedarme callado». Hubo una tensión palpable en el aire. Una batalla entre un padre y un hijo que no era solo personal, sino un choque de valores. Jorge miró a Rafael, su expresión endureciéndose. «¿Realmente crees que puedes hacer alguna diferencia? ¿Que esta es una lucha que puedes ganar?». «Puedo intentarlo», respondió Rafael, la voz firme. «Y si tienes algún respeto por mí como tu hijo, dejarás de intentar intimidarme y reflexionarás sobre lo que estás haciendo». El silencio se cernió entre ellos, y Rafael se dio cuenta de que ese momento era un punto de inflexión. Se dio la vuelta y salió de la oficina, su corazón acelerado, pero su mente clara. Sabía que no podía dar marcha atrás. La determinación lo consumía mientras Rafael se preparaba para actuar. Estaba decidido a exponer la verdad sobre lo que sucedía en el hospital, y más importante aún, sobre el papel de su padre en esa corrupción. Mientras caminaba hacia la salida del edificio, Rafael sintió una ola de adrenalina y miedo. Él sabía que las consecuencias de sus acciones podrían ser severas, pero la idea de permanecer en silencio se volvía cada vez más insoportable. No era solo una cuestión de justicia, era una cuestión de humanidad. Tomó su celular y comenzó a escribir un mensaje, convocando a sus amigos y activistas que había conocido en las últimas semanas. La lucha apenas comenzaba, y Rafael estaba preparado para enfrentar todo lo que viniera, incluso si eso significaba desafiar a su propio padre. La atmósfera en la oficina de Rafael estaba cargada, como si la tensión pudiera cortarse con un cuchillo. Había pasado las últimas semanas organizando su campaña, y ahora, finalmente, había llegado el momento de presentar sus descubrimientos al mundo. Los mensajes de apoyo y los comentarios alentadores en las redes sociales lo habían motivado, pero la resistencia que sabía que enfrentaría lo dejaba inquieto. Respiró profundo y se miró en el espejo, ajustando la corbata con manos temblorosas. «Es ahora o nunca», pensó. En la conferencia de prensa, una sala pequeña pero repleta de periodistas, cámaras y micrófonos aguardaban ansiosamente por sus palabras. Rafael se posicionó frente a la mesa, sintiendo el peso de las miradas sobre sí. Comenzó a hablar, su voz firme, pero el nerviosismo aún se hacía notar. «Gracias a todos por estar aquí. Hoy, no estoy aquí solo como un ciudadano, sino como alguien que se niega a permanecer en silencio ante la injusticia». Las preguntas comenzaron a surgir, rápidas e incisivas. Un reportero levantó la mano, y Rafael le señaló: «Señor Almeida, ¿qué exactamente está denunciando sobre el sistema de salud? Muchos afirman que solo busca atención». Rafael limpió su garganta, su determinación creciendo a medida que hablaba. «No se trata de mí, se trata de las vidas que se están perdiendo debido a la negligencia y al desprecio. Lo que descubrí es que personas, como mi amigo Lucas, se están desgastando para salvar vidas en un sistema que no funciona. Mientras tanto, personas influyentes, como mi padre, Jorge Almeida, están más preocupadas por las ganancias que por la salud del pueblo». El murmullo en la sala aumentó, y Rafael se dio cuenta de que había alcanzado un punto crucial. Las personas no están muriendo solo por enfermedades,
sino porque no reciben la atención que necesitan a tiempo. Esto es una cuestión de vida o muerte. En cuanto mencionó el nombre de su padre, una ola de asombro recorrió la sala. Un periodista, con una expresión escéptica, preguntó: ¿Tiene pruebas de que su padre está involucrado en corrupción? Rafael dudó por un momento, pero luego, con una mirada decidida, respondió: sí, tengo documentos que prueban que él está priorizando intereses financieros sobre el bienestar de la población. Y no me voy a callar sobre esto. El silencio que siguió era palpable. Podía sentir el peso de las expectativas, pero también el frío en el estómago de la incertidumbre. Más preguntas surgieron, pero la tensión estaba ahora en un nivel diferente. Un reportero más viejo, conocido por su escepticismo, levantó la mano nuevamente. Pero Rafael, exponer a su padre puede tener consecuencias graves. ¿Ya ha pensado en lo que eso puede costarle personalmente? Rafael cerró los ojos por un breve instante, recordando su vida cómoda, el amor de su familia y el respeto que siempre había tenido por su padre. Cueste lo que cueste, la verdad debe ser expuesta. Si no lo hago, solo estaré perpetuando el ciclo de silencio e impunidad. No puedo vivir sabiendo que podría haber hecho algo y elegí no hacerlo. La conferencia continuó, pero a cada pregunta, a cada respuesta, Rafael sentía que se estaba alejando más de su pasado. Hablaba con fervor, y la audiencia estaba ahora completamente cautivada. La verdad estaba siendo revelada, y sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Al final, cuando la conferencia llegó a su fin, Rafael sintió una ola de alivio y miedo al mismo tiempo. Había puesto su voz en el mundo y, con ello, había encendido una chispa de esperanza, pero también sabía que había hecho enemigos poderosos y que la batalla apenas comenzaba. La repercusión de sus palabras sería intensa, pero estaba decidido a seguir adelante, sin importar el costo. Rafael entró en la habitación donde Lucas estaba internado, sus ojos cargando la tensión y la determinación que lo acompañaban desde que decidió luchar contra la injusticia. La escena era desoladora. Lucas, exhausto y pálido, yacía en la cama con tubos conectados a su cuerpo. La imagen de su amigo, que había dado tanto por aquellos que no podían defenderse, hizo que el corazón de Rafael se apretara. Se acercó y tomó la mano de Lucas, quien, al abrir los ojos, sonrió débilmente. «Rafa», murmuró Lucas, su voz débil, pero llena de cariño. «¿Qué haces aquí?» «Vine a verte, amigo, y prometí que no iba a desistir», respondió Rafael con la voz entrecortada. «La lucha no será en vano. No diste todo esto en vano». Lucas respiró hondo, y Rafael percibió el dolor en su mirada. El enfermero, que siempre había sido tan fuerte y optimista, ahora parecía desgastado. «No tienes idea de lo que estás enfrentando, Rafa», dijo Lucas, luchando por mantener la voz firme. «El sistema es cruel y no perdona. Lo que estás haciendo puede costarte mucho». «¿Y si cuesta?», respondió Rafael, con la determinación reflejada en cada palabra. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras las personas están muriendo. Vi lo que sucede allá afuera, y no puedo ignorarlo. Esto no es solo sobre nosotros». Lucas sonrió. Una sonrisa triste que no ocultaba la admiración que sentía por su amigo. «Siempre has sido así, luchador, pero no olvides, tus acciones tienen consecuencias». Rafael asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Tras la visita, se retiró, decidido a seguir adelante. Lo primero que necesitaba hacer era confrontar a su padre. Jorge siempre había sido un hombre de negocios, y la idea de que estuviera involucrado en algo tan corrupto lo atormentaba. En la oficina de la familia, Jorge estaba sentado detrás de una mesa lujosa, revisando documentos. Cuando Rafael entró, la expresión de su padre cambió de sorpresa a desdén. «¿Qué quieres, Rafael?», preguntó Jorge, sin mirar hacia arriba. «Quiero hablar sobre tu relación con el sistema de salud», dijo Rafael, con la voz firme. «Sé lo que estás haciendo. Sé que estás lucrando con el dolor de la gente». Jorge levantó la vista, su semblante endureciéndose. «No entiendes nada sobre negocios. Esto es como cualquier otro sector. Hay que hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Y tú, hijo mío, deberías aprender eso», respondió Jorge, con un tono despectivo. «Aprender a ignorar el sufrimiento de los demás. Eso no es sobrevivir, padre. Es matar», exclamó Rafael, sintiendo que la rabia crecía dentro de él. «Te estás metiendo en un lugar donde no debes», amenazó Jorge, con la voz baja y cargada de frialdad. «Si expones lo que sabes, no solo te perjudicarás, sino también a tu madre y a todos a tu alrededor». Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación solo aumentó. «¿Y debería quedarme callado mientras destruyes vidas? No, papá, voy a luchar, y si es necesario, lo haré sin ti». Jorge guardó silencio,
la expresión de ira transformándose en una frialdad calculada. Piensa bien, Rafael, aún eres mi hijo, y es precisamente por eso que necesito hacer lo correcto, respondió Rafael, con voz firme, antes de salir de la oficina, sintiendo la libertad y la responsabilidad pulsar en su pecho. En los días que siguieron, Rafael comenzó a movilizar apoyo en las redes sociales, exponiendo las verdades que habían estado cuidadosamente ocultas. Sabía que la lucha sería difícil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo. Junto a activistas y profesionales de la salud, Rafael organizó una conferencia de prensa para destapar la corrupción que permeaba el sistema de salud. El día del evento, estaba nervioso, pero la adrenalina lo impulsaba. Cuando llegó al lugar, vio una multitud de periodistas, activistas y ciudadanos preocupados. Con el corazón acelerado, Rafael subió al escenario y encaró los rostros que lo observaban, todos ansiosos por sus palabras. Hoy, estoy aquí para hablar sobre un tema que no puede ser ignorado más, comenzó Rafael, su voz resonando en el aire. El sistema de salud que debería cuidar de todos nosotros está fallando, y la culpa de esto está en manos que priorizan el lucro en lugar de las vidas. Sintió el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza que emanaba de la audiencia. No soy un héroe, pero soy alguien que decidió no quedarse callado. Aunque pierda todo, la verdad debe ser dicha. Es hora de que hagamos cambios, de que luchemos por la justicia y la dignidad de todos los que entraron en ese hospital y no fueron atendidos. La multitud aplaudió, y Rafael se dio cuenta de que estaba tocando el corazón de las personas. Sin embargo, la sombra de Jorge aún pesaba sobre él, y sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos y sacrificios. Pero estaba listo. La decisión estaba tomada. Rafael observaba la ciudad de Belo Horizonte desde la ventana de su apartamento, ahora vacío y silencioso, en contraste con el tumulto que había invadido su vida en los últimos meses. Había sacrificado su vida de privilegios, pero al mismo tiempo sentía un nuevo propósito latiendo en su interior. Las experiencias en el hospital público y la lucha por la justicia social lo habían transformado de manera irrevocable. Ya no era solo un heredero acomodado, era un agente de cambio, alguien dispuesto a enfrentar el sistema corrupto que se había atrincherado en la sociedad. Mientras caminaba por la sala, Rafael reflexionaba sobre lo que había dejado atrás. Recordaba la expresión de dolor en cada rostro que había presenciado en el hospital, las madres desesperadas y los trabajadores heridos, todos esperando una ayuda que nunca llegaba. Esa cruda realidad lo había golpeado con fuerza, y aún ahora, en su nueva trayectoria, sabía que no podría olvidar las vidas que estaban en juego. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Lucas, aún recuperándose, pero ahora más fuerte, decidido a unirse a Rafael en la lucha por la reforma del sistema de salud. «Hola, Rafa, ¿cómo estás?», preguntó Lucas, su voz cargada de entusiasmo. «Hola, Lucas. Estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes?», respondió Rafael, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Mejorando. Gracias a ti. Estaba pensando, necesitamos empezar a planear nuestra próxima acción. La campaña necesita un nuevo impulso, y quiero estar contigo en esto». Rafael asintió, aunque Lucas no pudiera verlo. «Estoy de acuerdo. Necesitamos más apoyo y, sobre todo, más voces uniéndose a nosotros. ¿Qué te parece si organizamos una reunión con otros activistas y profesionales de la salud? Necesitamos estrategias concretas». «Gran idea. Vamos a reunir nuestras fuerzas. Y Rafa, no olvides, la lucha será difícil, pero no podemos rendirnos. Lo estamos haciendo por las personas que aún están sufriendo». La determinación en la voz de Lucas hizo que Rafael sintiera un calor en el corazón. Sabía que, juntos, podrían hacer la diferencia. En los días que siguieron, ambos comenzaron a trabajar incansablemente. Con el apoyo de nuevos aliados, realizaron una serie de eventos comunitarios, charlas y hasta una campaña en las redes sociales que rápidamente ganó popularidad. La voz de Rafael resonaba por toda la ciudad, y el eco era de esperanza. En una de esas reuniones, mientras discutían los próximos pasos, una activista, Ana, levantó la mano y dijo: «Necesitamos una acción directa. La gente debe ver que estamos juntos y que no tenemos miedo de enfrentar a los poderosos». Rafael miró a ella, los ojos brillando de entusiasmo. «Tienes razón. ¿Qué tal si organizamos una manifestación pacífica frente al hospital? Un acto que muestre a todos que la lucha por la salud es una lucha de todos nosotros». Los rostros alrededor se iluminaron. «Sí, esto atraerá la atención de los medios y, tal vez, incluso de políticos»,
exclamó otro miembro del grupo. La manifestación fue programada y, en la fecha elegida, miles de personas se reunieron frente al hospital. Rafael, ahora en la primera línea, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Subió a un estrado improvisado y, al mirar a la multitud, sintió la energía palpitante de un movimiento que estaba creciendo. Estamos aquí hoy porque creemos que la salud es un derecho de todos y no un privilegio de unos pocos, gritó Rafael, su voz resonando en medio de los aplausos y gritos de apoyo. No vamos a descansar hasta que cada persona tenga acceso a la atención que merece. Las palabras de Rafael reverberaban en la multitud, y él sabía que estaba en el camino correcto. Pero, mientras la manifestación continuaba, un sentimiento de nostalgia lo invadió. Recordó el día en que entró al hospital, tan distante y ajeno a esa realidad. Ahora, estaba inmerso en ella, luchando por justicia. Después de la manifestación, Rafael y Lucas se encontraron en un café cercano. «Lo logramos, Rafa. Mira la cantidad de personas que se movilizaron. Esto es solo el comienzo», dijo Lucas, los ojos brillando con la adrenalina del momento. «Sí, pero aún hay mucho por hacer», respondió Rafael, pensativo. «Esta lucha no es solo sobre reforma. Se trata de cambiar la mentalidad de las personas, hacer que entiendan que la salud no puede ser un lujo». Mientras conversaban, Rafael se dio cuenta de que se había convertido en alguien diferente. Ya no era el hombre que solo se preocupaba por su comodidad. Ahora, su vida tenía significado, y eso lo llenaba de una manera que el dinero nunca podría. «Vamos a seguir, Lucas. El cambio comienza cuando decidimos ver más allá de nosotros mismos», dijo Rafael, con una sonrisa satisfecha, y así salieron del café, listos para enfrentar lo que viniera, juntos en la lucha por un futuro más justo e igualitario.